Capítulo 1. La casa silenciosa en Madrid. La calle de Alcalá, a esa hora de la tarde, bullía con la vida propia de Madrid. Coches que tocaban el claxon, pasos apresurados de ejecutivos con maletín. Turistas que se detenían a fotografiar cada rincón. Sin embargo, detrás de las ventanas cerradas del número 152, el bullicio urbano se desvanecía como si perteneciera a otro universo. Allí, en el tercer piso, se extendía un silencio espeso, casi sofocante, que se adhería a las paredes como una humedad invisible. Isabel Morales García llevaba varios minutos sentada en el sofá gris de la sala. El televisor estaba encendido proyectando imágenes de un programa de concursos, pero el volumen era tan bajo que apenas podía distinguir las voces. No le interesaba lo que pasaba en la pantalla. Era simplemente un ruido de fondo, un intento desesperado por llenar aquel vacío que cada día parecía crecer dentro de ella. El apartamento era amplio y luminoso, decorado con muebles modernos que Rodrigo había escogido con meticulosidad casi obsesiva. Todo estaba en su sitio, como si la vida estuviera perfectamente ordenada. Sin embargo, esa perfección material contrastaba con el caos emocional que se escondía tras las paredes. Isabel observó las estanterías repletas de libros, muchos de ellos suyos, otros tantos de Rodrigo. La mayoría eran manuales de derecho. Porque su marido era abogado corporativo en un bufete prestigioso de Madrid. Ella, en cambio, profesora de literatura en un instituto público, siempre había encontrado refugio en las novelas y en la poesía. Ahora esas páginas parecían mirarla desde la distancia, recordándole una pasión que ya no tenía fuerzas para disfrutar. El reloj del comedor marcaba las 6:15. El sonido de las manecillas era, paradójicamente, lo único vivo en la casa. Cada tic-tac era como un recordatorio cruel del tiempo que pasaba, de la rutina que se arrastraba día tras día. Isabel cerró los ojos un instante y aspiró hondo. El aire olía a café frío, a papeles recién impresos y a un leve rastro de perfume masculino que aún flotaba en el ambiente. Rodrigo había salido temprano esa mañana y probablemente regresaría tarde como de costumbre. Lo que más le pesaba a Isabel no era la ausencia física de su marido, sino la ausencia emocional. Rodrigo se había convertido en un extraño con él, que compartía techo pero no palabras. Hacía años que las conversaciones se habían reducido a lo práctico, facturas, citas médicas, algún comentario superficial sobre la cena. Ella había intentado, en más de una ocasión, abrir su corazón, hablar de lo que sentía, de la tristeza que la devoraba en silencio. Pero cada intento terminaba en un muro de frialdad, en frases cortas, en miradas que la casados cuando ella y Rodrigo se sentaban en ese mismo sofá, planeando viajes, soñando con hijos, imaginando un futuro lleno de complicidad. Todo aquello se había desvanecido como un espejismo. La soledad se había convertido en su compañera más constante. Durante el día se refugiaba en el trabajo, en las clases con sus alumnos, en la corrección de exámenes. Allí todavía encontraba un pasillo o algún correo electrónico impreso en la mesa del despacho. Para Isabel, esa rutina se había convertido en un recordatorio doloroso de lo distantes que estaban. Al llegar al instituto, intentó ponerse la máscara que llevaba meses perfeccionando. Sus alumnos la saludaron con entusiasmo, y ella respondió con una sonrisa forzada. Sabía que como profesora, debía transmitir energía, motivación y confianza. Sin embargo, por dentro sentía un vacío inmenso. Explicó a los chicos un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de sus favoritos, pero mientras recitaba en voz alta los versos sobre el amor perdido, un nudo se formaba en su garganta. Tuvo que hacer una pausa para recuperar el aire. ¿Está bien, profesora?, preguntó una alumna, con ojos preocupados. Sí, sí. Tranquila, respondió Isabel, fingiendo una seguridad que no sentía. Solo estoy un poco cansada. El cansancio, en realidad, era su compañero constante. Un cansancio que no se curaba con dormir. Porque ni siquiera lograba descansar. Era un agotamiento mental y emocional que le quitaba la fuerza para hacer cosas tan simples como cocinar, leer o salir a caminar. A veces se sorprendía a sí misma mirando fijamente un punto en la pared durante largos minutos, como si el mundo alrededor hubiera dejado de existir.
Con el paso de las semanas, los síntomas se intensificaron. La falta de apetito la hacía saltarse comidas. Había perdido varios kilos sin proponérselo, y la ropa comenzaba a quedarle suelta. En las noches despertaba con el corazón acelerado, sintiendo que una sombra pesada se posaba sobre su pecho. Esa ansiedad la ahogaba, y muchas veces terminaba llorando en silencio para no despertar a Rodrigo. Lo más doloroso era la indiferencia de revelar heridas que aún no sabía cómo nombrar. Nada grave, solo estoy cansada, mintió bajando la mirada. Pero Marta no se convenció. Si necesitas hablar, aquí estoy. No lo olvides. Ese gesto de amistad fue como un respiro entre tanta asfixia, aunque Isabel aún no se atrevía a abrirse. Estaba demasiado acostumbrada a guardar todo dentro, a cargar sola con su tormenta. Por las noches, la soledad se intensificaba. Se sentaba en la cama con un libro abierto, pero las palabras bailaban frente a sus ojos sin sentido. Cerraba el volumen y apagaba la luz. Pero el insomnio la mantenía despierta hasta altas horas. En esos momentos, la mente se llenaba de pensamientos oscuros: no valgo nada. Nadie me necesita. Rodrigo estaría mejor sin mí. Parada frente a un escaparate. En la vitrina había un maniquí vestido con un abrigo rojo brillante. Lo contempló durante varios minutos. En otro tiempo, ella habría entrado a probárselo. Quizá incluso a comprarlo para darse un pequeño capricho. Ahora, ni siquiera se atrevía a entrar a la tienda. Se sentía invisible, como si no mereciera ocupar espacio en el mundo. De regreso a casa, Rodrigo la esperaba con semblante serio. Sobre la mesa había otra carpeta de documentos. Necesito que firmes esto, ordenó, sin mirarla directamente. Isabel sintió un escalofrío. ¿De qué se trata? Algo inusual, y la esperaba en el comedor con una carpeta de cuero negro sobre las rodillas. Su expresión era tensa, y el brillo calculador de sus ojos encendió una alarma en la mente de Isabel. Aunque ella todavía no lograba identificar con claridad de qué se trataba. Isabel, siéntate un momento, dijo con voz firme, casi autoritaria. Ella obedeció con el cansancio marcado en sus gestos. Se sentó frente a él, en la mesa donde tantas veces habían cenado en silencio. Rodrigo abrió la carpeta y extendió varios folios. Son documentos que necesitamos firmar cuanto antes. Estas cosas. Es un acuerdo para garantizar que siempre tendrás apoyo económico, pase lo que pase. Aquella frase, apoyo económico, resonó como un eco extraño en su cabeza. Recordó el primer documento que había firmado semanas atrás, cuando Rodrigo también le había hablado de formalidades. Había sentido la misma confusión, la misma debilidad que la empujaba a obedecer sin cuestionar. ¿Qué pasa ahora?, gruñó. Isabel, con los ojos vidriosos, recogió los pedazos en silencio. Nada, lo siento. Estoy distraída. Rodrigo negó con la cabeza. Últimamente siempre estás distraída. La manipulación de Rodrigo. Cuando escuchó el sonido de la llave en la cerradura, corrió a guardar el documento en el mismo cajón y cerró con cuidado. Se sentó en el sofá fingiendo leer un libro. Rodrigo entró sonriente hablando por teléfono, y ni siquiera notó su rostro desencajado. Esa noche Isabel apenas probó la cena. Rodrigo, entretenido con su móvil, no se dio cuenta. Ella, en silencio, se juró a sí misma que buscaría ayuda. Sabía que sola no podría enfrentarse a esa situación. Necesitaba a alguien que le devolviera la voz, que la ayudara a luchar contra esa traición. Disfrazada de legalidad. Por primera vez en meses, sintió un destello de determinación. El dolor seguía allí, la depresión seguía oprimiendo su pecho, pero dentro de ese pozo oscuro empezaba a encenderse una chispa de resistencia. Isabel comprendió que lo que había firmado no era solo un papel, era el símbolo de la traición más cruel, un golpe directo a su confianza y a su dignidad. Representar el papel de hombre exitoso. Buenos días, dijo sin mirarla realmente. Buenos días, respondió Isabel en voz baja. Él se sirvió un café y se sentó frente a ella. Tras unos segundos de silencio, sacó de su portafolio otro conjunto de papeles.
Necesito que firmes esto también, anunció con naturalidad, como si le estuviera pidiendo que escribiera la lista de la compra. Isabel lo observó con cautela. ¿Qué es ahora?, preguntó, tratando de mantener la calma. Un complemento del acuerdo anterior. Solo faltaba formalizar la parte notarial. Es rutina, Isabel. Tú sabes que yo nunca haría nada en tu contra. Las palabras «yo nunca haría nada en tu contra» resonaron como un eco irónico. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, quizá habría creído en esa promesa. Pero ahora sabía la verdad, ya no se trataba de confianza sino de manipulación. Prefiero leerlo con calma, se atrevió a decir con un hilo de voz. Rodrigo la miró con frialdad. Que la veían como un referente de fortaleza y sabiduría. ¿Qué dirían si supieran que su profesora se había dejado manipular tan fácilmente? El peso de esas reflexiones la aplastaba. Finalmente, comenzaron a llegar notificaciones oficiales, extractos bancarios que mostraban cuentas cerradas o transferidas, cartas del registro civil confirmando cambios en el estado civil, y hasta un aviso de la notaría indicando que la vivienda ya no estaba a su nombre. Cada sobre que abría era un golpe más en el estómago. Todo aquello que había construido durante años, la casa, los ahorros. La estabilidad desaparecía frente a sus ojos, como arena que se escapa entre los dedos. Isabel trató de hablar con Rodrigo una noche, cuando lo encontró revisando su ordenador. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con la voz quebrada. Rodrigo ni siquiera levantó la vista de la pantalla. No dramatices. Todo es por el bien de ambos. Tú siempre tendrás lo necesario. Yo me encargaré. ¿Pero por qué a mis espaldas?, insistió ella. Él cerró el portátil de golpe y la miró con una frialdad que la hizo estremecer. Porque sé que no eres capaz de tomar decisiones racionales. Estás enferma, Isabel. No confío en tu juicio. Alguien tiene que hacerse cargo de todo, y ese alguien soy yo. Esas palabras la destrozaron. Estás enferma. Era cierto que la depresión la había debilitado, que había perdido la energía y la claridad para defenderse. Pero usar esa vulnerabilidad para justificar una traición era lo más cruel que podía escuchar. Esa noche no pudo dormir. Caminó descalza por el pasillo con la mente enredada en pensamientos oscuros. Finalmente se detuvo frente al espejo del baño. Observó su rostro demacrado, los ojos apagados, la piel pálida. Apenas reconocía a la mujer que alguna vez había soñado con un futuro lleno de amor y proyectos compartidos. Lloró en silencio apoyando la frente contra el cristal. No era solo el dolor de haber perdido sus bienes materiales, era la certeza de haber perdido también la confianza en el hombre con el que había construido su vida. La firma lo había cambiado todo. La casa ya no era suya. El matrimonio ya no existía legalmente, y ella misma parecía haber desaparecido en el proceso. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el instituto, Isabel sintió que cada paso era más pesado que el anterior. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a despertar en su interior. Una pequeña chispa, apenas perceptible pero real. Tal vez era el instinto de supervivencia, o tal vez la voz silenciada de la mujer fuerte que había sido. Recordó las palabras de su colega Marta: si necesitas hablar, aquí estoy. Por primera vez consideró aceptar esa ayuda. Ya no podía seguir cargando sola con el peso de la traición. Si quería recuperar su vida, debía encontrar la manera de levantarse. La firma lo había cambiado todo, sí. Pero también sin que Rodrigo lo supiera. Esa firma sería el inicio de una lucha que estaba por comenzar. Isabel aún no sabía cómo ni con quién, pero en lo más profundo de su ser comprendía que no estaba dispuesta a rendirse. Capítulo 5: La sorpresa en el registro civil. El lunes siguiente Isabel decidió ausentarse unas horas del instituto. Había recibido una notificación extraña del registro civil de Madrid que la invitaba a confirmar ciertos datos personales. La carta no era alarmante en apariencia, pero el simple hecho de que mencionara su estado civil la había inquietado profundamente. Caminó hasta la oficina del registro con el corazón encogido.
El edificio, de paredes blancas y ventanales altos, estaba abarrotado de personas que hacían cola para trámites de nacimiento, matrimonio y defunción. Isabel se sintió fuera de lugar, como si estuviera a punto de descubrir algo que preferiría no saber. Cuando por fin le tocó su turno, se acercó al mostrador donde una funcionaria de mediana edad, con gafas en la punta de la nariz, tecleaba con rapidez en el ordenador. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó con tono mecánico. «He recibido esta notificación», explicó Isabel, entregándole la carta. «Me dicen que debo confirmar mis datos en relación a mi estado civil». La funcionaria tecleó su nombre, Isabel Morales García. Al instante en la pantalla apareció su ficha. «Juicio de divorcio». La funcionaria la miró con cierta compasión, pero también con la frialdad de quien está acostumbrada a lidiar con dramas ajenos. No siempre es necesario un juicio presencial, sí. Firma estampada una y otra vez, como un testimonio de su consentimiento. Nadie creería que había firmado en un estado de vulnerabilidad, bajo presión psicológica y sin comprender lo que hacía. La depresión había sido el terreno fértil perfecto para que Rodrigo sembrara su engaño. Ella, demasiado cansada para cuestionar, había entregado su vida en bandeja. Mientras sorbía el té ya frío, Isabel sintió que la tristeza empezaba a transformarse en rabia. Una rabia silenciosa, contenida, pero poderosa. No podía permitir que Rodrigo se saliera con la suya. No solo había perdido un matrimonio, había perdido su dignidad, su seguridad y su hogar. De regreso al apartamento, Rodrigo la esperaba en el salón. Al verla entrar con el sobre en las manos, supo que algo había descubierto. «¿Qué es eso?», preguntó con tono amenazante. «He estado en el registro civil», respondió Isabel, mirándolo directamente por primera vez en semanas. «Ya sé lo que hiciste». Rodrigo soltó una carcajada seca. «Lo que hice fue protegernos a ambos. Ahora todo está bajo control». «Tú no entiendes de leyes, Isabel. Déjalo estar y no compliques las cosas». «Me engañaste», dijo ella, conteniendo las lágrimas. «Usaste mi enfermedad para manipularme». Él se encogió de hombros. «Firmaste voluntariamente. Nadie te obligó. Y eso es lo único que importa ante la ley». Esa frase fue como una sentencia definitiva. Rodrigo estaba seguro de su impunidad. Creía que Isabel nunca tendría la fuerza para enfrentarlo. Pero sin saberlo, en ese mismo instante se estaba gestando el comienzo de la resistencia. Esa noche Isabel no pegó ojo. Se sentó en la mesa del comedor con todos los documentos esparcidos frente a ella. Leyó una y otra vez las cláusulas, intentando encontrar algún resquicio. Alguna contradicción. La rabia alimentaba su insomnio, pero también le devolvía una claridad mental que hacía tiempo no sentía. Al amanecer tomó una decisión: buscaría ayuda profesional. Colgó la llamada de inmediato. «Veo que ya te llegó la notificación», dijo con una sonrisa cínica. Isabel lo miró con rabia contenida. «¿Cómo pudiste? Esta es mi casa». «Nuestra casa». Corrigió él. «Tú diste tu consentimiento. Si intentas hacer algo en mi contra, solo conseguirás hundirte más». Las palabras resonaron como una amenaza. Isabel retrocedió un paso, con el sobre apretado contra él. Preguntó con tono cortés. Isabel respiró hondo. «Quiero entender cómo se ha podido inscribir la vivienda a nombre de otra persona, sin que yo lo supiera realmente». El notario abrió el archivo digital y mostró el documento en pantalla. «Aquí consta su firma en cada página. Y también una comparecencia en la que usted estuvo presente». «Eso es imposible», murmuró ella. «Yo nunca vine a esta notaría». El notario frunció el ceño. «¿Insinúa que la suplantaron?». Isabel se quedó en silencio. No podía afirmar nada sin pruebas, pero estaba segura de que había firmado algo distinto en casa, bajo presión. «Lo único que digo es que no entendía lo que firmaba. Estaba en tratamiento por depresión. No estaba en condiciones de decidir». El notario la miró con incomodidad. «Entiendo su situación.
Pero aquí los documentos parecen en regla. Si cree que hubo irregularidades, tendrá que acudir a los tribunales. Isabel salió de la notaría con el corazón en un puño. Las instituciones estaban contra ella. Todo parecía perdido. Pero esa sensación, lejos de apagarla, alimentó aún más la necesidad de luchar. Esa tarde se reunió con Marta en un pequeño bar cerca del instituto. Al contárlelo, con un dejo de curiosidad. Necesito todos los documentos, cada firma, cada fecha. La funcionaria accedió y, tras varios minutos, le entregó un dosier voluminoso. Isabel lo sostuvo como quien carga una prueba de vida o muerte. Sabía que aquellas páginas serían la base de su defensa. Al salir del edificio, el cielo comenzó a chispear. Isabel levantó la cara hacia la lluvia y, por primera vez en meses, no se sintió completamente derrotada. La casa ya no era suya, era cierto. Pero esa pérdida también era el empujón que necesitaba para empezar la batalla. Cuando regresó al apartamento, Rodrigo la esperaba con expresión severa. ¿Dónde estuviste?, preguntó con tono inquisitivo. No tengo por qué darte explicaciones, respondió ella, sorprendida por la firmeza de su voz. Él la miró con desdén. No olvides que ya no tienes nada. Sin mí, no eres nadie. Isabel lo sostuvo la mirada. Por dentro seguía temblando, pero logró responder. Sin ti, al menos puedo recuperar mi dignidad. Rodrigo rió con desprecio y se encerró en su despacho. Isabel, en cambio, entró en su habitación, se sentó frente al espejo y respiró hondo. Estaba cansada, sí. Pero también estaba. Rodrigo se mostró distante como siempre, pero también más ausente. Pasaba horas encerrado en el despacho con llamadas interminables, y el sábado por la noche dijo que tenía una cena de trabajo. Mano. No podía creer lo que estaba viendo. La traición ya no era solo legal ni patrimonial, también era emocional, íntima. Rodrigo había compartido un lecho con otra mientras ella luchaba en silencio contra la depresión. Las lágrimas brotaron sin control, pero no eran únicamente de tristeza. También había rabia, una rabia que ardía como fuego en su interior. Recordó cada vez que él la había despreciado, cada mirada de condescendencia, cada palabra de burla sobre su enfermedad. Ahora entendía todo, la prisa con los documentos, la necesidad de despojarla rápidamente, la seguridad arrogante con la que actuaba. Todo formaba parte de un plan, un proyecto de vida en el que ella no tenía cabida. El domingo, mientras Rodrigo dormía la siesta, Isabel encendió el ordenador portátil que él había dejado sobre la mesa. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba respuestas. Revisó el correo electrónico y encontró decenas de mensajes intercambiados con Claudia. Cenas románticas, escapadas de fin de semana, incluso fotografías en playas del sur de España. En una de ellas Rodrigo aparecía sonriendo, abrazado a la joven rubia, con la misma camisa que Isabel le había regalado en su aniversario de bodas. El golpe fue brutal. Sintió que la habitación giraba a su alrededor. Cerró el portátil de golpe con las manos sudorosas. Rodrigo no solo había destruido su matrimonio legalmente, también lo había enterrado sentimentalmente mucho antes de que ella lo sospechara. La mañana del lunes Isabel se miró al espejo y vio un rostro cansado, pero también diferente. La tristeza estaba ahí, pero había algo más, la certeza de que no podía seguir callando. Decidió pedir una cita con el abogado recomendado por Marta. Antes de salir, tomó una copia del recibo del hotel y de varios correos electrónicos que había impreso a escondidas. Serían pruebas de la doble traición. Cuando llegó al despacho de Javier Torres, un edificio sobrio en el barrio de Salamanca, se sintió nerviosa. El abogado la recibió con amabilidad. Señora Morales, pase, siéntese. Cuénteme su caso con calma. Isabel relató todo, la depresión, los documentos firmados sin entender, el descubrimiento en el registro civil, la notificación notarial, y finalmente la infidelidad de Rodrigo. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se detuvo. Javier escuchaba en silencio, tomando notas.
Cuando ella terminó, él asintió con seriedad. Lo que me cuenta es grave. Muy grave. Aquí hay indicios claros de manipulación, de abuso de confianza y posiblemente de fraude. No será fácil, pero podemos pelear. Necesitaremos pruebas médicas de su estado psicológico en el momento de la firma y testigos que corroboren la presión ejercida. Además, si logramos demostrar la relación extramatrimonial, reforzaremos la idea de que todo formaba parte de un plan premeditado. Isabel le entregó las copias del recibo y los correos electrónicos. Javier los examinó con cuidado. Esto ayudará. No es solo un tema de infidelidad moral, sino también de intención. Su marido buscaba liberarse de usted en todos los sentidos, y para ello recurrió a prácticas ilegales. Por primera vez en meses, Isabel sintió un rayo de esperanza. No estaba loca, no estaba sola. Había alguien dispuesto a creerle y a luchar por ella. Esa noche, al regresar al apartamento, Rodrigo la esperaba con gesto molesto. ¿Dónde estuviste?, preguntó con desconfianza. En el instituto, mintió ella, evitando su mirada. Él la observó unos segundos, pero no insistió. Isabel comprendió que debía ser cautelosa. Cualquier paso en falso podría alertarlo y hacerlo mover sus piezas antes de tiempo. Sin embargo, mientras lo miraba caminar por la casa como si todo le perteneciera, comprendió que ya no lo temía del mismo modo. Sí, seguía siendo poderoso, frío y calculador. Pero ahora ella tenía un arma, la verdad. En los días siguientes, Isabel se reunió con su doctora de cabecera, quien accedió a redactar un informe detallado sobre su estado de depresión y ansiedad en los meses en que firmó los documentos. También habló con Marta, quien se ofreció como testigo para declarar que Isabel había mostrado síntomas graves y que no estaba en condiciones de tomar decisiones importantes. Cada paso que daba la hacía sentir más fuerte. La traición doble, el robo patrimonial y la infidelidad, había sido un golpe devastador, pero también el detonante de su despertar. Un viernes por la noche, Isabel estaba en el dormitorio cuando escuchó a Rodrigo hablar. Después podremos empezar de nuevo sin problemas. Esas frases fueron la confirmación definitiva. No se trataba de una aventura ocasional, sino de una relación establecida, planificada, que incluía un futuro construido sobre la destrucción de Isabel. Cerró los ojos y respiró hondo. El dolor era inmenso, pero también lo era su determinación. Rodrigo creía haber ganado. Pero no imaginaba que la mujer frágil que había manipulado estaba despertando. Esa noche Isabel escribió en su diario, algo que no hacía desde hacía años. Me ha traicionado 2 veces. Primero como esposo, luego como hombre. Pero no me destruirá. Voy a luchar. No por la casa, no por el dinero, sino por mi dignidad. Porque no merezco ser borrada como si nunca hubiera existido. Cerró el cuaderno con firmeza. La traición doble había marcado un antes y un después. Isabel ya no era solo la víctima, empezaba a convertirse en la protagonista de su propia historia. Capítulo 8. Una llamada inesperada. El lunes amaneció con un cielo encapotado, de esos que parecen anunciar tormenta. Isabel se levantó temprano, incapaz de conciliar el sueño después de escuchar a Rodrigo hablar por teléfono con Claudia la noche anterior. Su corazón estaba en vilo, sabía que ya no podía perder tiempo, que cada día que pasara jugaría en su contra. Mientras desayunaba un café frío en la cocina, el teléfono móvil vibró sobre la mesa. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo y llevó el aparato a su oído. «Señora Morales», preguntó una voz masculina, grave y serena. «Sí, soy yo. Le habla Javier Torres. Su amiga Marta me explicó brevemente su situación y me dejó su contacto. Quería saber si podemos reunirnos cuanto antes para preparar su caso». El corazón de Isabel dio un vuelco. Era el abogado del que Marta le había hablado, el mismo con quien había tenido un primer contacto breve. «Claro. Señor Torres», respondió, intentando sonar más segura de lo que estaba. «Dígame cuándo y dónde». «Hoy mismo, si le es posible».
Tengo una hora libre a las 5 de la tarde en mi despacho. A la hora del almuerzo, Marta se le acercó en la sala de profesores. ¿Recibiste la llamada de Javier? Preguntó en voz baja. Sí. Me verá esta tarde. Me alegro mucho. Confía en él. Es un hombre íntegro. Ha ganado casos muy difíciles. Isabel asintió agradecida por el apoyo incondicional de su amiga. Sin Marta, probablemente habría seguido paralizada por el miedo. A las 5 en punto estaba en el despacho de Javier, un edificio sobrio de fachada de piedra. La secretaria la condujo hasta una sala amplia, con estanterías repletas de códigos legales y una mesa de roble pulido. Javier, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y mirada serena, la recibió con una sonrisa cordial. Bienvenida, Isabel. Tome asiento, por favor. Ella se sentó, apretando entre las manos una carpeta donde guardaba copias de todos los documentos que había logrado reunir, la notificación del registro, el traspaso de la vivienda, los correos electrónicos impresos y el recibo del hotel. Cuénteme todo desde el principio, dijo Javier con voz pausada. Isabel habló durante casi una hora. No omitió detalles, su depresión, la manipulación de Rodrigo, las firmas apresuradas, la sorpresa en el registro civil, la pérdida de la casa y finalmente, la infidelidad descubierta. Mientras hablaba, la emoción la desbordaba, pero Javier la escuchaba con respeto sin interrumpirla. Tomaba notas con precisión, como si cada palabra fuera una pieza clave del rompecabezas. Cuando ella terminó, él se inclinó hacia adelante. Lo que me cuenta es un caso de manual de abuso de confianza y vicio de consentimiento. Usted firmó en un estado de vulnerabilidad psicológica, sin información suficiente y bajo presión. Eso invalida la validez de esos documentos. Pero mi firma está en todas las páginas, dijo Isabel con angustia. ¿Cómo puedo probar que no lo hice voluntariamente? Con informes médicos, testigos y, si es necesario, peritajes caligráficos que demuestren la manipulación. Además, la rapidez con la que se inscribieron los cambios patrimoniales revela una intención clara de aprovecharse de su estado. Isabel respiró hondo. Por primera vez sentía que alguien le hablaba con un plan real, no con evasivas. Necesitaremos también apoyo psicológico, continuó Javier. Un especialista que pueda declarar sobre su condición en aquel momento. Conozco a una psicóloga forense de gran prestigio, la doctora Elena Ruiz. Podría evaluarla y preparar un informe. El nombre resonó en la mente de Isabel como otra chispa de esperanza. Acepto, dijo sin dudar. Haré lo que sea necesario. Javier le sonrió con amabilidad. Está dando el paso correcto. Rodrigo cree que lo tiene todo controlado, pero la justicia no es ciega cuando hay pruebas y valentía. Usted tiene ambas cosas. Isabel salió del despacho con una mezcla de nervios y alivio. El aire fresco de la tarde madrileña le acarició el rostro mientras caminaba por la calle. Serrano. Sentía que por primera vez en meses, recuperaba un poco de control sobre su vida. Esa misma noche, recibió una segunda llamada inesperada. Era un número fijo. Contestó con cautela. Señora Morales. Soy la doctora Elena Ruiz. El abogado Torres me habló de su caso. Me gustaría que viniera a mi consulta esta semana para una evaluación inicial. La voz de la psicóloga era cálida y profesional, transmitía una confianza inmediata. Isabel aceptó una cita para el miércoles por la tarde. Cuando colgó se quedó unos segundos mirando el teléfono. 2 llamadas en un mismo día. 2 puertas que se abrían. Sintió que el destino le estaba tendiendo una mano, y ella, por fin, la estaba tomando. Mientras tanto, Rodrigo comenzaba a mostrar signos de sospecha. Durante la cena, la observaba con ojos entrecerrados. Te noto distinta, Isabel. ¿Qué estás tramando? Preguntó con voz dura. Ella lo miró con serenidad. Nada. Solo estoy cansada. Rodrigo no pareció convencido. Pero no insistió. Isabel supo que debía ser cuidadosa. La batalla apenas empezaba, y cualquier error podía costarle caro.
El miércoles acudió a la consulta de la doctora Ruiz, ubicada en una calle tranquila cerca del Retiro. La sala de espera estaba decorada con colores suaves y plantas naturales que transmitían calma. Cuando entró en el despacho, la psicóloga la recibió con una sonrisa franca. Era una mujer de unos 40 años, de cabello castaño recogido y mirada empática. Encantada de conocerla, Isabel. Siéntese, por favor. Durante casi 2 horas, Isabel habló de su depresión. De las noches sin dormir, de la sensación de vacío, de las lágrimas ocultas para no preocupar a nadie. Habló también de la manipulación de Rodrigo, de cómo había confiado ciegamente en él y de cómo quiero acompañarla en un proceso terapéutico para que recupere fuerzas. Las palabras de la doctora fueron como un bálsamo. Isabel salió de la consulta con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Esa noche escribió en su diario: hoy recibí 2 llamadas inesperadas. La primera me dio una estrategia, la segunda me dio consuelo. Por primera vez siento que no estoy sola. Rodrigo me traicionó, sí, pero no me derrotará. Ahora comienza mi lucha. Cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo, logró dormir algunas horas seguidas. Capítulo 9. Encuentro con el abogado. El jueves por la mañana, Isabel despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación. La cita con Javier Torres estaba fijada para las 10, y aquella reunión sería el primer paso oficial hacia la recuperación de su dignidad. Había pasado la noche repasando en su mente cada detalle de lo vivido, ordenando recuerdos que todavía le dolían como heridas abiertas. Desayunó un café rápido y guardó en una carpeta todos los documentos que consideraba importantes: la notificación del registro civil, la escritura de la vivienda, los informes médicos preliminares que le había entregado la doctora Ruiz y las copias impresas de los correos electrónicos de Rodrigo con Claudia. Mientras cerraba la cremallera de su bolso, se sorprendió de sí misma. Hacía semanas no se sentía tan organizada, tan dueña de su propio tiempo. El despacho de Javier estaba ubicado en un edificio elegante en el barrio de Salamanca. Isabel llegó puntual, con las manos frías y el corazón acelerado. La secretaria la recibió con una sonrisa amable y la condujo a una sala de reuniones. Javier apareció unos minutos después, traje oscuro, corbata azul y una serenidad que imponía respeto. Buenos días, Isabel. Me alegra verla tan puntual. ¿Está lista para empezar? Lo estoy, respondió ella, aunque su voz temblaba levemente. Se sentaron frente a frente. Javier colocó una libreta sobre la mesa y con un gesto profesional, la animó a hablar. Quiero que me cuente todo de nuevo, esta vez con la mayor precisión posible. Necesito cada fecha, cada detalle, incluso aquellos que le parezcan irrelevantes. En un juicio hasta lo más pequeño puede convertirse en una pieza clave. Isabel asintió y comenzó a relatar. Describió cómo Rodrigo le había presentado el primer documento en la cocina, cómo había insistido en que era un acuerdo de apoyo financiero, cómo ella lo había firmado sin leer porque estaba agotada y deprimida. Después narró el segundo episodio, la presión, el bolígrafo empujado hacia su mano, la frialdad con la que él había recogido los papeles. Mientras hablaba, las emociones fluctuaban. En algunos momentos su voz se quebraba, en otros aparecía la rabia contenida. Javier escuchaba con atención, asentía y de vez en cuando la interrumpía con preguntas precisas. ¿Recuerda la fecha exacta de esa firma? ¿Había testigos presentes? ¿Guardó algún mensaje de texto de Rodrigo en esos días? Isabel respondía lo mejor que podía. A veces dudaba, buscaba entre sus recuerdos confusos. Pero poco a poco el rompecabezas se iba armando. Cuando terminó, Javier tomó la palabra. Bien. Lo primero que vamos a hacer es interponer una demanda de nulidad del convenio de divorcio y de las escrituras de traspaso. La base jurídica será el vicio de consentimiento. Usted firmó en un estado de vulnerabilidad psicológica, inducida y aprovechada por su marido. ¿Y qué posibilidades tenemos? En el lugar, todo estaba pensado para transmitir calma. Antes que nada, dijo la doctora, quiero que sepa que este es un espacio seguro. Lo que hablemos aquí será confidencial, salvo aquello que
Sonrió. No está sola. Tiene aliados, tiene fuerza. Y lo más importante, tiene derecho a la verdad. De camino a casa, Isabel caminó por el retiro. Los árboles desnudos del invierno parecían acompañar su tristeza, pero también su esperanza. Se sentó en un banco y abrió su diario. Escribió con letra temblorosa. Hoy confirmé que no estaba loca. Que mi dolor tiene nombre. Que mi silencio fue usado en mi contra, pero ahora será mi prueba. No sé qué pasará en el juicio, pero sé que no estoy sola. Javier me da estrategia, Elena me da voz. Y yo me estoy dando una nueva oportunidad. Cerró el cuaderno y miró al cielo gris. Por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro, aunque incierto, podía ser suyo otra vez. Esa noche, al llegar al apartamento, Rodrigo estaba en él. Rodrigo la miró sorprendido, pero no dijo nada. Isabel, en cambio, cerró la puerta detrás de ella y se permitió sonreír levemente. No era una sonrisa de victoria, sino de resistencia. El diagnóstico psicológico no solo sería un arma legal, también era la confirmación de que estaba volviendo a encontrarse a sí misma. Capítulo 1. La casa silenciosa en Madrid. La calle de Alcalá, a esa hora de la tarde, bullía con la vida propia de Madrid. Coches que tocaban el claxon, pasos apresurados de ejecutivos con maletín. Turistas que se detenían a fotografiar cada rincón. Sin embargo, detrás de las ventanas cerradas del número 152, el bullicio urbano se desvanecía como si perteneciera a otro universo. Allí, en el tercer piso, se extendía un silencio espeso, casi sofocante, que se adhería a las paredes como una humedad invisible. Isabel Morales García llevaba varios minutos sentada en el sofá gris de la sala. El televisor estaba encendido proyectando imágenes de un programa de concursos, pero el volumen era tan bajo que apenas podía distinguir las voces. No le interesaba lo que pasaba en la pantalla, era simplemente un ruido de fondo, un intento desesperado por llenar aquel vacío que cada día parecía crecer dentro de ella. El apartamento era amplio y luminoso, decorado con muebles modernos que Rodrigo había escogido con meticulosidad casi obsesiva. Todo estaba en su sitio como si la vida estuviera perfectamente ordenada. Sin embargo, esa perfección material contrastaba con el caos emocional que se escondía tras las paredes. Isabel observó las estanterías repletas de libros, muchos de ellos suyos, otros tantos de Rodrigo. La mayoría eran manuales de derecho. Porque su marido era abogado corporativo en un bufete prestigioso de Madrid. Ella, en cambio, profesora de literatura en un instituto público, siempre había encontrado refugio en las novelas y en la poesía. Ahora esas páginas parecían mirarla desde la distancia, recordándole una pasión que ya no tenía fuerzas para disfrutar. El reloj del comedor marcaba las 6:15. El sonido de las manecillas era, paradójicamente, lo único vivo en la